Cervantes de Proceso, te saludo con gusto. Buenos días, ¿cómo estás, Jesús? ¿Qué tal? Muy buenos días, Luis Alberto. Un saludo a ti y a tu auditorio. Igualmente, a ver, platícanos Lozoya, que por cierto hoy empieza el juicio a puerta cerrada, y la red que tejió, ¿hasta dónde pudiera ser este hecatombe? Hay un reportaje en la revista Proceso que sacas muy interesante, Jesús Cervantes, de esta semana. Sí, mira, bueno, hoy va a empezar a hablar el señor Lozoya. Ya vamos a tener, o bueno, las autoridades van a tener más información más allá de lo que dijo en España. No, lástima que nosotros, los reporteros y la ciudadanía, no vamos a tener esa oportunidad. Pero bueno, nosotros en la revista Proceso lo que sacamos en esta semana son unas declaraciones de gente que participó en todos estas operaciones que realizaba Emilio Lozoya a través de dos personajes muy importantes sobre los cuales no se ha dicho mucho. En realidad de una persona no se le ha dicho nada, de otra hay que decirlo. Raimundo Riva Palacio ya había comentado de él. Nosotros en la revista Proceso, era unos 3 años, también habíamos comentado algo de él. Me refiero a Froilán Gracia Galicia, una de las personas de confianza, de mayor confianza de Emilio Lozoya en Petróleos Mexicanos, y Rosario Brindis Álvarez. ¿Quién es ella? Bueno, ella es una exdiputada federal, hasta lo que yo tengo entendido, una de las piezas de Luis Videgaray en Petróleos Mexicanos, y ella obedecía también a las órdenes de Froilán. ¿Qué es lo que hacían estos dos personajes ahí en Petróleos Mexicanos? Bueno, pues ellos operaban y operaron todo lo que tiene que ver con la reforma energética, cómo iban los diputados, cómo iban a votar, los senadores, cuáles estaban de acuerdo, cuáles no, a quiénes habría que convencer. Para eso tenían un cuarto de guerra, que es lo que nosotros hoy publicamos, un cuarto de guerra en el piso número 45, en la torre de Pemex. En Pemex, en el piso 43, se encontraba Froilán y se encontraba Emilio Lozoya. Rosario Brindis en el piso 45. Ahí establecieron un cuarto de guerra donde desplegaron una manta con todos los legisladores y bueno, veían esto que te estaba diciendo, cómo sería el voto de ellos. Luego de detectar quienes estaban dudosos o quienes posiblemente no estaban muy convencidos por los beneficios que le iba a dar al país la reforma energética, entonces esa operación ya pasaba directamente, se le informaba a Emilio Lozoya y a Froilán. Ellos terminaban de hacer la operación y me dicen las personas que declaran, y que para eso también traemos un audio ahí en la revista Proceso, que pueden acceder a él abriendo la página de internet, ahorita que estabas hablando justamente del gran uso de internet que tenemos en este encierro. Y ahí ellos hacían la operación, y Rosario Brindis, que hacía también algo que me parece muy grave, que era el uso de la fuerza aérea. Los vehículos que tiene la fuerza aérea eran utilizados por Rosario Brindis. Lo que dicen las personas que declaran hoy en la revista Proceso es que ellos, una vez que Rosario Brindis recibía recursos, bajaba al piso 43 por la mañana, recibía unas maletas con dinero, subía al piso 45, cerca de mediodía se iba ella a su casa, se llevaba las maletas y ya le había dado la orden a alguno de sus colaboradores que los esperaban entre las 6 de la mañana y las 7 en el aeropuerto, en el hangar presidencial de la Ciudad de México. ¿Qué es lo que hacían? Al siguiente día salían de este aeropuerto, de este hangar presidencial, en una aeronave de la Fuerza Aérea con estas maletas que había recibido por parte de Froilán. Estas personas que la acompañaban vieron como en la aeronave, que generalmente eran de estas pequeñas de 6 a 8 plazas, ella trasladaba los dineros que llevaba en estas maletas, las ponía en unos maletines, y a la hora de aterrizar, de llegar al lugar de su destino,
eran recogidos por personal de quienes recibirían finalmente estos recursos. ¿Quiénes eran? Pues eran los candidatos, estamos hablando del año 2016, recordemos que hubo elecciones en varios estados. Ellos llegaban y se iban directamente al PRI, a las oficinas del Partido Revolucionario Institucional de los lugares donde habría elecciones, ¿no? En ese 2016, donde hubo elecciones, perdón, y bueno, esta persona se quedaba en el auto, las personas que la acompañaban, fueron varias las personas en diversas ocasiones, y ella entregaba el recurso y luego regresaban a la Ciudad de México. Esta era la operación que realizaba Rosario Brindis, por eso es una parte fundamental en todo este proceso, porque incluso he de decirte que una de sus colaboradoras de Rosario, que era su mano derecha, aún trabaja en Pemex, llama muchísimo la atención que sigue estando en el piso 45. Y también lo que, bueno, pudimos corroborar con la Unidad de Inteligencia Financiera es que estos dos personajes, Rosario Brindis Álvarez y Froilán Gracia Galicia, están ya en la mira de la Unidad de Inteligencia Financiera. Ha habido, te digo, varios señalamientos sobre estos personajes, en especial por Raimundo Rivapalacio, quien describe parte de las fiestas que se hacían en las casas, en una casa de Polanco que rentó Froilán Gracia Galicia, y se supone que ahí iban, bueno, desde legisladores hasta empresarios, ¿no? Y ahí los convencían de ciertas cosas que deseaban en Petróleos Mexicanos, Luis Alberto. Uy, pues es toda una trama, Jesús, que apenas va empezando y que va a explotar por diferentes niveles. Por último, para cerrar, porque recomiendo, por supuesto, leer el reportaje en la revista Proceso, ¿hay legisladores sonorenses involucrados? Mira, yo no te podría decir si hay de Sonora, de Baja California, porque a mí no me proporcionaron las personas los nombres. Lo que yo sí te puedo decir es que yo, que cubrí la Cámara en esos años, sí recibieron tanto PRI, PAN, PANAL, Partido Verde, Ecologista, recibieron 359 millones de pesos adicionales entre septiembre del año 2013 y agosto del año 2014, que fue, recordemos, el 13 de diciembre se aprobó la reforma constitucional, y durante los meses de marzo-abril, las reformas secundarias de la energética. Y ellos recibieron adicional en lo que se llaman, se les puso de nombre subvenciones extraordinarias. Estos recursos nunca se habían dado y fue la única ocasión en que en la Cámara de Diputados se repartieron estos recursos. Incluso tanto Movimiento Ciudadano como Partido del Trabajo regresaron esos dineros a la tesorería de la Federación, quienes nuevamente se los rebotaron y terminaron esos recursos de nuevo en las arcas de la Cámara de Diputados. ¿Como una forma de pago por haber aprobado la reforma energética? Exactamente, fue por forma de pago, pero no nada más la energética. Estamos hablando de la energética, la educativa, que se aprobó en 2012, agosto del 2012. Estamos hablando de la de telecomunicaciones, la financiera también, que es muy, muy importante. Y ahí sí te he de decir, participaron en la financiera diputados del PRD. Ahí sí. En la energética no. Ahora, hay diputados de diversos, bueno, seguramente de diversos estados, pero yo no te puedo decir con certeza los nombres. No, me queda claro, pero yo creo que es muy revelador lo que dices. En la administración o durante la administración de Enrique Peña Nieto se pagaron por las reformas esas cantidades de millones a la Cámara de Diputados. Así es, por las reformas estructurales. Habrá que revisar, incluso yo creo que es parte de lo que tendría que ser la Unidad de Inteligencia Financiera. Los legisladores de en esa 62 legislatura, habría que revisar sus estados de cuenta, ¿no? Eso únicamente lo puede solicitar la Unidad de Inteligencia Financiera a petición de la Fiscalía, ahora que ya empieza el proceso
inicia justamente este día, Luis Alberto. Muy bien, pues pero muy interesante en verdad la información. Gracias, Jesús Cervantes de Proceso. Abrazo, buenos días. Un abrazo, mis paisanos, hasta luego. Igualmente, Jesús Cervantes, les recuerdo, suscríbase al canal de YouTube de Proyecto Puente desde las 6:30 de la mañana. Desde las 6:30 de la mañana usted nos puede sintonizar, ver desde su casa o oficina como Proyecto Puente en YouTube, en su tablet, en su computadora. Por supuesto, ahí nos ve sin ningún problema. Tiene iPhone en la Apple Store, tiene Android en Google Play también las aplicaciones. En Facebook, a la gran comunidad en Facebook, saludos, buenos días de Proyecto Puente en proyectopuente.com.mx y si se va a subir a su auto en la radio ahí en 88.1 FM, La Voz del Pitic. ¿Cómo la ve usted con